Muy buenas tardes. Nuevamente nuestro espacio tertulias sobre filosofía de la ciencia, el cual busca con ello generar un contexto, un espacio de diálogo, de comunicación virtual con el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, como sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir ese campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos en este ejercicio todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Mayor información pueden escribir a lochoart@donbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces vamos a abordar nuestro tema seleccionado titulado Filosofías de la matemática, de fundamentaciones y construcciones, variaciones fundacionales a lo largo del siglo XX. El autor, el doctor Javier de Lorenzo Martínez, y este hace parte de un capítulo de la obra que ya en otros momentos hemos tenido en cuenta, que es Filosofía de las Ciencias Naturales, Sociales y Matemáticas, una edición preparada por Ana Stani. Entonces, para hacer la introducción a la temática y un marco general al respecto, pues diré que el doctor Javier de Lorenzo Martínez, quien es el que presenta este artículo, es un español que es filósofo y matemático, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, y su obra pues se centra en la historia y la filosofía de la matemática y en la historia y la filosofía de la ciencia. Entonces, Francisco, tienes la palabra. Gracias, Astrid. Para ampliar la información sobre el profesor de Lorenzo, él nació en Cáceres, España, en 1939 y es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en Valladolid, como dijo Astrid. Entre sus campos de interés se encuentran la filosofía y la historia de la matemática. De sus más de 70 ensayos y 11 libros publicados, hay que señalar las publicaciones Introducción al estilo matemático de 1971, La filosofía de la matemática de Poincaré de 1974, La matemática y el problema de su historia, 1977, y Filosofías de la matemática del siglo XX del año 2000. Como ustedes se pueden dar cuenta, el profesor de Lorenzo es una persona que tiene bastante conocimiento y experiencia en relación con la historia de los fundamentos de la matemática. Y pues vale decir que su artículo relacionado con las filosofías de la matemática de fundamentaciones y construcciones demuestra lo siguiente, que es indudablemente un texto que es especial para matemáticos con fundamentos en filosofía y a su vez para filósofos con fundamentos en matemáticas. Es un artículo bastante sesudo y pues de él nosotros que no tenemos formación matemática más y filosófica moderna y contemporánea, pues vamos a intentar plasmar algunas cosas que son abordables de este magnífico y profundo artículo. Se puede decir que a fines del siglo XIX se produce una inversión o cambio epistemológico en el quehacer matemático, con un cambio radical pues, en el mismo.
del objeto geométrico y del estudio de sus propiedades, de las ecuaciones diferencial o algebraica y su manera de solucionarse, los matemáticos pasan a considerar sistemas o conjuntos como punto de partida. Y desde ahí pues se pasa a manejar los objetos y conceptos de segundo nivel como estructuras, espacios, morfismos entre estructuras y todo lo que se deriva de esa nueva concepción conjuntista, llamémoslo así, de la matemática. La noción de continuo, basada en el concepto de la recta real, por ejemplo, de los números, se vuelve discreto, y la imagen geométrica identificada con los segmentos rectilíneos pasa a enfocarse como un conjunto de elementos separados que son discretos, es decir, uno al lado del otro pero sin conexión, con una entidad ontológica propia. Aquí hay, por supuesto, un cambio que no lo perciben directamente los matemáticos, más sí los filósofos que analizan la matemática, de cómo la concepción ontológica con estas variaciones que estamos narrando hace que haya una total transformación en la concepción ontológica de los objetos matemáticos. Y por supuesto también en este conjunto de elementos que son discretos, separados, con una identidad ontológica propia, ya dejan de concebirse como símbolos de posiciones sobre el segmento rectilíneo. Esta inversión o transformación obliga a crear nuevos mecanismos de definición y, por supuesto, también de demostración. Porque conocemos que las demostraciones vienen desde las apropiaciones que hizo Euclides y de los desarrolladores posteriores. A la vez, se da que se busca en esta época una búsqueda de un lenguaje que sea ideográfico, que permita ser apto para expresar el contenido del pensamiento puro que se desarrolla en la nueva praxis de la matemática que se está emergiendo. Es una inversión que, retomando la expresión de D'Alembert y de Lazare-Carnot, conduce a una nueva metafísica, llamémoslo así, y si somos más precisos, a una nueva ontología del quehacer matemático, porque al producirse un cambio de marco en dicho quehacer, ese cambio exige nuevos enfoques para poderlo justificar. Vale decir que es problemática la situación que lleva a los matemáticos a discutir el papel de las nuevas demostraciones de carácter existencial no constructivo básicamente, así como el de las nuevas definiciones, estas sí apoyadas en la biyección, o sea, la relación uno a uno, que dan paso a las definiciones por abstracción, sí también en postulados a la definición axiomática y, por supuesto, plantear el estatuto ontológico de los objetos y conceptos matemáticos a los cuales se llega desde el dato previo de sistemas o conjuntos constituidos por elementos cuya naturaleza no importa. En los primeros años del siglo XX, los matemáticos discutieron en torno al axioma de elección, las demostraciones existenciales, todo esto relacionado con el enfoque conjuntista, que son demostraciones existenciales que no son constructivas, porque la visión constructivista todavía no había salido. También se discute acerca del papel ideográfico. En general, en esas discusiones, el matemático, llamémoslo así, que opera, el trabajador matemático, adoptó una posición pragmática, aceptando la existencia de conjuntos numerables y buscando, a partir de las demostraciones previas existenciales, procesos constructivos para las mismas. Pero, en palabras de Lebesgue, intervinieron los filósofos y los matemáticos se retiraron de la escena. Esto es bien importante tener en cuenta,
porque los matemáticos estaban dedicados a su disciplina. Y las emergencias de estas nuevas formas de ver matemática, pues ellos las enfocaron simplemente en el uso de la matemática, en la aplicación de la matemática, teniendo en cuenta, por supuesto, todo su aspecto abstracto propio, pero cómo dentro de sí mismo se demostraba, se desarrollaba y se aplicaba para otros escenarios. Y no hicieron ningún tipo de reflexión acerca de la nueva estructura, la nueva operación y la nueva ontología que pudiera emerger de esos nuevos modelos matemáticos, de esas nuevas experiencias matemáticas o objetos matemáticos. Son los filósofos los que abordan esto. Estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Vale decir entonces que esos filósofos y algunos matemáticos de tendencia más bien logicista se centraron en discutir la naturaleza del número, el estatuto de la noción de clase o conjunto, el papel de la lógica y los de tendencia lógica en general trataron de dar una base a la nueva metafísica. Insisto, lo llama nueva metafísica el profesor de Lorenzo, yo señalo la nueva ontología para ser más precisos, porque en este caso es que esa nueva ontología define nuevos objetos matemáticos por una manera distinta de ver el desarrollo de la matemática. ¿Qué aspectos que se identificaron con la búsqueda de un fundamento definitivo y último del quehacer matemático, tomando como centro la discusión en la aritmética, porque fue la primera área de la matemática que se tomó? En ese caso tenemos el ejemplo de Husserl, que diseña la fenomenología como un instrumento básico para fundamentar la aritmética, cosa que habitualmente no se sabe porque se piensa que la fenomenología solamente analiza todos los ítems del trasegar de la conciencia, pero es que esos ítems del trasegar de la conciencia también tienen que ver cómo se relaciona con el pensamiento matemático. Y al mismo tiempo, Gottlob Frege, el iniciador de la lógica moderna, crea pues una gran lógica que terminará adaptándose como la lógica con el mismo objetivo que se desarrolla posteriormente y que ha sido la base de muchas de las aplicaciones y desarrollos de distintas áreas científicas, incluida la misma lógica, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. En esa línea de fundamentación suponía en el fondo y desde el plano ontológico que los objetos matemáticos estaban ya dados, ya en esencia se consideran un hacer de conocimiento basado en la mente clausurado que el matemático ha de ir descubriendo, que es el viejo principio platónico de que los objetos matemáticos están en el mundo de las ideas. Entonces, frente a eso, hay un intento que trata de variar ese primer principio eidético de tipo platónico y intenta dar una respuesta definitiva tratando de fundamentar la matemática en la lógica. Es el llamado logicismo fregeano. Y una de sus líneas, la más clara y sistemática programada con el propósito de fundamentar la aritmética. Como finalidad, elaborar una gran lógica, no solo formal, sintáctica, sino con un claro contenido ontológico. Desde ella, el hacer matemático o quehacer matemático quedaría definitivamente fundamentado, porque no sería más que lógica pura. Es una línea a la que se sumará posteriormente, en pocos años, Bertrand Russell, que resume el programa del logicismo en las palabras con las que inicia los principios de la matemática, que los conocemos habitualmente en filosofía de la ciencia como Principia Mathematica, obra publicada en 1903. Él decía allí, voy a citarlo, toda la matemática pura trabaja exclusivamente con conceptos definibles en función de un número muy pequeño de conceptos lógicos fundamentales,
y de que todas las proposiciones se pueden deducir de un número muy pequeño de principios lógicos fundamentales. Este logicismo, pues, al final de cuentas se acaba enfrentando con serios problemas que creían haber, pues, superado los problemas que a su vez tenía el platonismo. Los problemas del logicismo se establecen en la dificultad para constituirse en una auténtica fundamentación de la matemática al tener que aceptar que hay principios fundamentales que no son lógicos. La existencia de un conjunto infinito, el de la reductibilidad al enfrentarse al continuo, a la noción de continuo, las paradojas que aparecen, la caracterización de la noción de forma lógica, entre otro conjunto de dificultades. Entonces, vale aquí señalar en materia más general a nivel de filosofía y matemática, que junto con la fenomenología y el logicismo, en los primeros años del siglo XX, se sitúan básicamente los filósofos neokantianos, tanto los de la escuela de Marburgo como los de la escuela de Baden. Filósofos como Nator, Cassirer, Kohn y después Becker, los filósofos holandeses como Manuri, los franceses como Pierre Bourdieu, pero también matemáticos como Poincaré, o los que están incluidos en la denominada escuela semi-intuicionista francesa, porque hay una parte que es semi-intuicionista, pero otra estructuralista, la de Bourdieu, Lebesgue y Baird. Los neokantianos mantienen la idea de un uso constructivo de la razón pura, y frente a una vuelta a Leibniz de parte de Russell y Couturat, mantienen por otro lado una vuelta a los principios de Kant. Desde esta posición se hace imprescindible el uso de la intuición para la práctica matemática, que no queda reducida a ningún tipo de lógica, ni siquiera al lenguaje pasigráfico, del cual pues desarrolla Frege, y de otra manera independiente Peano. Bueno, ustedes se preguntarán, el lenguaje pasigráfico es un lenguaje que permite hacer un entendimiento general para todos los que puedan abordar un determinado lenguaje matemático que sea entendible para todos, porque habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: hacia finales del siglo XIX había muchas demostraciones, muchos desarrollos de conceptos matemáticos, pero cada autor lo hacía de una manera independiente y era muy difícil que se pudieran entender entre unos y otros, y por lo tanto pues era necesario establecer un lenguaje que fuera accesible para poderse entender entre todos los profesionales del área. Entonces, bien, voy a ser muy grueso de aquí en adelante para decir que sale una idea, digamos, que contrasta con el logicismo, que es la idea de Brouwer acerca del fundamento intuicionista, que en ese sentido, pues, él plantea que es un auténtico fundamento que es definitivo del quehacer matemático. Él plantea que la dialéctica continua discreta se pretende captar la noción clave del continuo, aunque curiosamente aceptando también su discretización. El componente de continuo y de discreto es importante porque los dos son elementos fundamentales para el análisis matemático y también para el cálculo matemático. Entonces, pues, tanto Brouwer como Weil plantean una manera distinta o exclusiva de entender la matemática a partir de lo que se podía decir el intuicionismo, y que estaría muy ligado no tanto con descubrimientos, sino con el carácter creativo de la matemática. Por supuesto, en esto hay más cosas, pero no me voy a
a meter más. Hay una visión que es la visión formalista que sale posteriormente, donde el matemático alemán Hilbert intenta plantear un programa que adopte un punto de partida parecido al del neokantiano Kohn, frente al manejo abstracto de las extensiones de los conceptos que muestran dificultades como las paradojas y las demostraciones existenciales que se habían emergido a raíz de la visión conjuntista de la matemática. A Hilbert se le muestra necesario aceptar la existencia de ciertos objetos extralógicos que son discretos, que son susceptibles de ser captados por la intuición, o sea, que acepta elementos del intuicionismo de modo global en todas sus partes, así como captar su distinción y su sucesión. Pero él trata de establecer una estructura a través de una serie de principios, los cuales lo importante es todo el proceso demostrativo. Y para ello, pues entonces, parte de axiomas que son formalizados y en su proceso demostrativos se plantean unas matemáticas ideales. Las distintas teorías de la misma se convierten en sistemas formales y estos sistemas formales es de los que cabe plantear unas cuestiones metamatemáticas, o sea, de una matemática de la matemática que estén centradas básicamente en su consistencia, en su completud y en su decidibilidad. Estos elementos harían parte de lo que es el formalismo, sobre el cual seguramente podemos hablar posteriormente. Hay otros desarrollos, habida cuenta del planteamiento hecho tanto por el platonismo, el logicismo y el formalismo y el intuicionismo que hemos narrado. Y se le encuentran una serie de problemas que los plantea básicamente, por un lado, Kurt Gödel, hay otros planteamientos de Tarski, de los que después desarrollan todo el proceso de matemática computacional como George y Darwin, y más tarde, cuando aparece el grupo francés de Nicolas Bourbaki, que no es una persona, sino un grupo de matemáticos que se fundamentó hacia los años 30 y ha sido parte de este grupo múltiples matemáticos en procesos de sucesión. Es un grupo que tiene ese nombre, es como una institución matemática. Esto lo describe el profesor Lorenzo como de supremo detalle y plantea los asuntos de la síntesis dialéctica en las críticas a los modelos anteriores. Se plantea posteriormente la emisión de el constructivismo y todo lo que tiene que ver ya la aparición ya no de objetos matemáticos, sino de formas de relación, y las formas de relación donde pudieran existir objetos matemáticos simplemente se toman como estructuras que son dinámicas y estos se constituyen en los elementos de la nueva praxis matemática. A medida que va avanzando el siglo, después entonces viene hacia inicios de los años 50 lo que llama el profesor de Lorenzo un intruso. Un intruso, y ese intruso está relacionado, por un lado, con la teoría causal del conocimiento, porque hay una supuesta ley de causalidad que se asume dentro del análisis matemático, y por el otro lado, la operación que ese intruso ejecuta. Estamos hablando de los sistemas de computación, donde esto hace una variación sustantiva dentro del desarrollo de los conceptos matemáticos, todos los programas de demostración y, por supuesto, los efectos que tienen en las concepciones en relación con la ontología matemática, si estamos hablando de objetos matemáticos, si estamos hablando de capacidad creativa intuicionista, o si estamos hablando
de las estructuras formales de demostración del formalismo matemático, o si estamos hablando también de los objetos matemáticos del platonismo. Entonces, el análisis lógico viene pues al servicio del trabajador matemático posteriormente, que le permite con ello examinar muy bien y con rigor todos los desarrollos del análisis, de las demostraciones, en ese momento ya con la ayuda del computador. Hay una cosa que también destaca el profesor, y es que los lógicos y los filósofos abordan muchos problemas que son de tipo ontológico y epistémico, pero muchos de los matemáticos esto no es importante para ellos. Simplemente ellos hacen ejercicio de su trabajo matemático y no importa las problemáticas que puedan haber. Por supuesto, han habido matemáticos valiosos, como en el caso de Benacerraf, que plantea un dilema que podría considerarse como que sería de la siguiente manera, pues. Lo que parece necesario para la verdad en la matemática hace imposible el conocimiento de esa verdad. Lo que haría posible conocimiento matemático hace imposible la verdad del mismo. Es como una paradoja, y a partir de eso pues se está discutiendo el asunto de los fundamentos mismos de la matemática por un lado, pero también la praxis de la matemática por el otro. Las visiones pragmatistas pues no se interesarían tanto en los fundamentos de la matemática, sino más bien en su utilidad. Entonces, en ese sentido, el dilema de Benacerraf supuso un auténtico desafío para algunos pensadores del mundo anglosajón especialmente. Pensadores que se dividieron en dos bloques. El de aquellos que prefieren asegurar la verdad del hacer matemático y se ven obligados a aceptar el conjunto de objetos abstractos como un dato primario, y han de dejar a un lado cómo se alcanza el conocimiento de esos objetos, o sea, el asunto del fundamento ontológico y epistémico, y con ello la verdad de las proposiciones matemáticas. Y el de los matemáticos que prefieren asegurar el terreno epistemológico, aún dejando como problema el estatuto ontológico de los objetos matemáticos. Realmente, pues, los trabajadores matemáticos estarían en el primer sitio. Los analistas y filósofos de la matemática serían los del segundo grupo, me parece a mí. Curiosamente, la mayoría de quienes se alinean en cada uno de esos dos bloques acepta el dilema sin entrar en las dificultades que presenta una teoría epistémica como la causal material, y que la hacen realmente cuestionable, por no decir insostenible, si se plantea la naturaleza de lo inobservable, pero cognoscible, como con los elementos básicos de la física, por ejemplo. Como salidas para esto se tienen la de quienes tratan de mantener un logicismo fregeano, pero renovado, la de quienes eliminan los objetos matemáticos enfocándolos como posiciones en estructuras, corriente estructuralista, ya la había mencionado, o introducen factores modales como el modalismo de las lógicas modales, o el modalismo estructuralista, que combina la lógica modal con la matemática estructuralista, que principalmente lo aporta Hellman, o las de quienes admiten que no hay referencia semántica alguna por la cual se refiere, por la cual se tiene un nominalismo al estilo formalista, o más bien radical, como lo defendería Feld. Hay otra postura que es el logicismo renovado, y por supuesto, pues, yo me detengo acá. Hay muchas más cosas que se plantean por parte del profesor de Lorenzo, que son muy detalladas. Por ejemplo, hay una explicación muy detallada sobre el estructuralismo, y pues ahí yo me detengo porque hay algunas cosas que yo no podría
abordar, porque mis conocimientos no estarían suficientemente fuertes, potentes como para explicar. Lo mismo acerca del modalismo, hay otra serie de puntos. Y el nominalismo, que es otra de las vertientes eh, de último término, junto con el constructivismo. Yo me detengo allí y pues esa es como una idea general de escenario sobre lo que se discute por parte del profesor Di Lorenzo en relación con estos fundamentos de la matemática. Muy bien, Francisco. Pues gracias con todo este panorama del texto que pues de una u otra manera lo que se identifica es que esos debates son principalmente de finales del siglo XX y que llegan más de finales del siglo XIX, gracias, y llegan aproximadamente hasta los años 60 del siglo XX, porque pues digamos es como el marco histórico en el cual el autor nos va llevando. Esto lo que muestra, por lo menos a grosso modo, porque como tú bien lo dices, pues hay unas profundidades de orden específicamente de definiciones, de carácter de porque está basado en en sus fundamentaciones. Entonces aquí hay unos fundamentos que definitivamente pues son más de la experticia del profesional en el área, pero lo que sí se va precisando en todo lo que tanto tú has descrito como lo que más adelante va a mostrar el autor es que estamos hablando de filosofías de la matemática. A mí me llama la atención de que en el concepto, por lo mismo que tú ya estás mostrando, que hay unos que se dedican a la parte profesional operativa de la matemática y otros que son más de la línea del filósofo, de la formación filosófica y que pareciera que fueran como dos campos diferentes, lo que hace que, por ejemplo, en la formación que en general hemos tenido, o lo puedo decir desde mi experiencia personal, daba la impresión como que la matemática era algo homogéneo y que estaba, y por eso nosotros hablamos generalmente de la matemática o la clase de matemáticas. Y ocurre que aquí detrás de todas estas filosofías o a la manera de emerger estas perspectivas de ver el signo, por ejemplo, que es algo central en el contexto de lo matemático, pues muestra que no es homogéneo. Tú también lo ibas mostrando en que definitivamente la manera como se hace la notación, ¿sí? La notación matemática no es universal ni es unificada. Entonces, eso es lo que ha llevado a estas perspectivas filosóficas también dentro de los otras situaciones que estás mostrando, como es el carácter de lo ontológico, el carácter epistémico, el carácter también, digamos, de la naturaleza, de donde provienen esos debates, como son las de carácter logicista, los de finitud, de los mismos criterios de causalidad, de las condiciones de... aquí hay otro que me parece, del tercero excluido, que son propiamente de las discusiones internas que se van dando, que vemos desde la perspectiva filosófica, que en esa forma de operacionalización no hay una única, primero que todo, no hay una única manera de ver a la matemática y que genera las filosofías de las matemáticas, pero también podríamos hablar de las matemáticas por la condición de la notación formal o formalista, finitista, o también desde la manera intuicionista. Y esto podría decirse que estamos hablando como si estuviéramos refiriéndonos a escuelas, a tradiciones o formaciones con las cuales se asume el problema de la fundamentación matemática, donde encontramos, por ejemplo, el logicismo, el intuicionismo broveano, el formalismo finitista de Hilbert, y que en todos ellos estaba tratando de crearse con ello una versión unificadora que en esencia yo veo que es lo que está mostrando Javier Lorenzo, de Lorenzo Martínez, que en realidad eso no se logró, por lo menos hasta la historia que él está mostrando, y que lo denota como un fracaso en la perspectiva de una matemática unificadora,
que presenta pues mucho más, o que buscó con eso asegurarse un programa con el cual pretendía hacer que esa matemática se fundamentara y se viera como unificadora. Y en esto lo que va mostrando es que pues hay más posibilidades, que esa visión unificadora o programa unificador que fue la pretensión no se logra, y que en síntesis pues que lo que hace es que esa visión más bien dialéctica o de contradicciones en sí misma, lo que lleva es a una representación de otro tipo de trabajos o de líneas de trabajo para el campo de la matemática, que también lo defienden otros investigadores o filósofos de la matemática como Abraham Robinson y Lawrence, entre muchos otros, y que precisamente hacia finales del último tercio del siglo XX se va viendo que definitivamente ese programa unificador decae, y sobre todo por esa influencia formalista y de la praxis matemática, y se va más hacia el tema de la resolución de problemas. Esa resolución, sí. Quería anotar lo siguiente, así. Observa tú en el campo de la física su ontología y su epistemología, si está unificada. Observa tú ya ni siquiera voy a decir biología, en las ciencias de la vida, si hay una ontología y una epistemología unificada. Ahora estamos observándolo en la matemática. No sé cómo sea el caso de la química, en algún momento podríamos examinar un poco algo acerca de la ontología y epistemología de la química, pero lo que estoy observando es que a estas alturas, en el siglo XXI, las distintas áreas científicas de las ciencias consideradas ciencias básicas, físico-naturales y matemática, no tienen una unicidad desde el punto de vista ontológico ni epistémico. Por lo tanto, eso trae una traducción metodológica donde no existe un solo método posible para estas áreas de la ciencia. O como dicen ahí, un solo programa. Sí, correcto, estamos de acuerdo, sí, correcto, correcto. A pesar de que las distintas tendencias quisieron abarcar todo. Me estoy acordando ahorita del neodarwinismo, que quiso abarcarlo todo, pero salió la genética molecular, la biología molecular, y entonces ya hay cosas que no puede abarcar. En el campo de la física, pues el problema mayúsculo de que no hay una teoría de campo unificado que permita que la física de Newton, la física relativista, la física del electromagnetismo y la física de los quantum pudieran unificarse en una sola gran teoría. No existe eso, a pesar de los esfuerzos por obtener una teoría de cuerdas, de supercuerdas, teoría de membranas, que simplemente son elaboraciones matemáticas que no tienen una contrastación empírica, y por lo tanto sigue, llamémoslo así, esparcida la fundamentación de la física en 4 grandes ramas, pero no está unificada. Exacto. Sí, y en otras áreas en las cuales pues ahorita la misma lógica, en las diferentes perspectivas, que ese sería como un subcampo ahí dentro de esto que estamos hablando, la matemática, y precisamente esta situación de la cual estás haciendo énfasis, lo que provocó en ese contexto de buscar un pensamiento renovador para la matemática, es la visión de un conjunto de corrientes que por lo menos de Lorenzo las categoriza de la siguiente manera: el que representa o está representada por Pfefferman, que mantiene la necesidad de un análisis lógico para una crítica conceptual del hacer matemático. Una segunda corriente, la que se apoya en la teoría causal del conocimiento y que incluye el logicismo renovado, el estructuralismo logicista, el modalismo y el nominalismo. Y un tercero, que es el de carácter constructivismo de Bishop,
que pretende dotar al hacer matemático de una significación numérica. Entonces, digamos que es alrededor de estas tres perspectivas las que nos está planteando el autor en la discusión, de la cual pues ya hiciste como, recorrimos ya las dos primeras y nos quedaría como tener un poco más de información a través del tema del constructivismo de Bishop. Ahora bien, hablando específicamente de estas discusiones que desde luego la profundidad con la que trabaja el autor son significativas, lo que sí va a mostrar es que, por ejemplo, un problema muy específico que está a partir del tema del logicismo, hace ver que lo que hace el logicismo al plantear su problemática de estas que estamos hablando en cuanto a la elección de cuál sería el programa más efectivo, lo que muestra es que esas diferentes perspectivas lógicas lo que pueden ser es que fundamenten sólidamente el hacer matemático sin que haya alguna que haga que las cubra todas. Y en el fondo, pues esto sí también muestra que hay unas excisiones, unas rupturas o unas discontinuidades allí que desde estas diferentes perspectivas muestran cuestiones que son diferenciadas, que dan también perspectivas de precisión o de particularidades al interior de cada una de ellas. Y lo que recomienda es que lo que se requiere es buscar cuáles esas posibles fundamentaciones o cómo esos lenguajes permiten también tener unas conexiones, sabiendo los límites que eso también tiene, pero que permitan hacer como diálogos interteóricos. Esto muestra que, pues una vez más lo que estás diciendo, que precisamente no se establece una forma universalizante o unificadora de ver este campo que es la matemática. Bueno, lo dejo por ahora hasta ahí. No sé si Armando o Estela. Eso iba a decir. Bueno, yo quisiera repasar de una manera un poco más sencilla y más sintética las principales posiciones de las que hemos hablado acá. Tenemos algo que yo llamé platonismo, aunque así no lo llama el profesor de Lorenzo. También es conocido como realismo matemático. Donde se le da un carácter de existencia real a los objetos matemáticos en el mundo de las ideas matemáticas, que eso es originario de Platón. Pero los representantes arquetípicos de esta postura del realismo matemático en la época moderna y contemporánea, pues son George Cantor, el matemático de los infinitos y transfinitos, de los conjuntos de los números finitos y transfinitos, y Kurt Gödel, del teorema de la incompletud, que refutó el modelo de los principios del formalismo de Hilbert. Ellos plantean la siguiente caracterización. Dice, los objetos matemáticos existen en un mundo sui generis de carácter platónico. Las dificultades que tiene esta concepción, pues es la admisión de la posición metafísica que ello implica, dificultad en materia de las antinomias, y es que es el aceptar como por arte de magia de que existe un mundo que es independiente de la conciencia humana, donde están las entidades matemáticas, y lo que hace el matemático es extraer de ese mundo los objetos matemáticos, los procedimientos matemáticos, y los pone en términos de una actividad de conocimiento que es la ciencia matemática. De otra parte, entonces tenemos ahora el logicismo, que fue defendido principalmente pues, por Frege,
el iniciador de la lógica moderna, y Bertrand Russell. La caracterización del logicismo es que los conceptos matemáticos pueden ser reducidos a conceptos lógicos y los teoremas matemáticos se reducen a verdades lógicas. Con ello se plantea que la matemática por sí misma no existe sino a partir de los esquemas lógicos, y los esquemas lógicos son estructuras que son propias de la conciencia humana y en la capacidad de relacionar unos elementos con otros es que nacen posteriormente los conceptos y relaciones matemáticas. Ahora, ¿tiene unas dificultades? Pues no está clara la existencia de una única disciplina lógica que sea confiable. Ya Astrid lo señalaba, porque podemos encontrar distintas formas lógicas. Encontramos lógicas polivalentes, la tetravalente, la trivalente, y muchas que tienen más de 4 o 5 valores, además de la lógica binaria. También aquí se plantea el problema de las antinomias. En el caso del neointuicionismo, que es la postura de Brouwer y de Haydn, se señala que la construcción finitista de los conceptos matemáticos, que es una construcción única y absoluta, se da en esta perspectiva intuicionista. Los objetos matemáticos tienen una mera índole conceptual. Las verdades y las falsedades solamente pueden ser construibles. Luego, esto es una ideación, una fabricación, digámoslo así, una creación teórica. Las dificultades que hay aquí es la pérdida de la validez de los principios lógicos tradicionales, y en particular el del tercero excluido. Ya Astrid lo había mencionado. La matemática así obtenida ha quedado muy debilitada frente a la matemática tradicional. Es muy débil e insuficiente para el caso de fundamentar, por ejemplo, una ciencia como la física, que a su vez también tiene variaciones. Entonces, eso sucede con el neointuicionismo o intuicionismo. Está el formalismo, que lo defienden tanto Hilbert y Gödel en una primera etapa, pero después justamente Gödel contradice a Hilbert. En sentido amplio, la característica es el empleo meramente sintáctico de los sistemas axiomáticos, es decir, es un desarrollo de demostraciones algorítmicas. En sentido estricto, el uso, además de métodos análogos a los del neointuicionismo, en los procesos empleados para la construcción de dichos sistemas. O sea que también aquí hay un asunto creador análogo a los que plantea el neointuicionismo. Las limitaciones pues se establecen por los llamados metateoremas de Gödel, que hace una crítica justamente a todo el asunto algorítmico, habida cuenta de que los sistemas matemáticos no son justificables dentro de sí mismos, sino que requieren otros niveles para poder hacer su justificación. Estas son las posiciones más generales. Por supuesto, se desarrollan después otras posturas más específicas. Eso sería otro de los aspectos que se pudiera rescatar de esa lectura. Digamos que al interior de los mismos meandros que presenta esta lectura, pues hace también unos desarrollos donde explica con más especificidad a qué se refiere al interior de la matemática el tema de un estructuralismo, un nominalismo o un construccionismo. Y aunque en el lenguaje de la filosofía en general uno encontraría como aspectos que le son
cercanos o le dan como una idea, pues tienen unas particularidades, como por ejemplo en el caso del estructuralismo, en el cual, por ejemplo, los axiomas que caracterizan una teoría poseen infinitos modelos. Eso es una característica. Otra, que los conceptos matemáticos pueden ser definidos de diferentes de múltiples formas. Esa es otra característica de ese estructuralismo. Dentro del tipo de nominalismo que se expresa allí, dice que es un plano radical de fisicalismo, donde la eliminación de objetos alcanza no solo a la matemática, sino a la física, como lo había explicado hace un momento Francisco, y que intenta pues elaborar sin números, pero tiene la posición un tanto contradictoria que escoge tanto el carácter de nominalismo fisicalista y viene sustentada específicamente por un autor que es Fiel, y trabaja con esquemas que mantienen dos tesis centrales. Las voy a mencionar cuáles son esas dos tesis que defiende el nominalismo. La primera es que no hay entidades matemáticas. Y la segunda, las proposiciones matemáticas carecen de contenido. Así que, como consecuencia de ello, en matemática no hay problema epistémico alguno, causal o no causal, porque tampoco hay problema ontológico, ya que no hay objetos que se busquen conocer. Y aquí pues el ejemplo fundamental es el dilema de Benacerraf, del cual Francisco ya hizo una descripción. Y está entonces también el tema del constructivismo, perdón, que este es un tema en el caso matemático que engloba una gran variedad de tendencias internas al quehacer matemático, aunque no todas posean en común más que el nombre y por supuesto un carácter de tipo calculatorio, efectivo en cuanto a los objetos y demostraciones de las propiedades atribuibles a los mismos. Más que plantear cuestiones de carácter ontológico o epistemológico, se pretende en ellas una reconstrucción efectiva del hacer matemático clásico, con esa desconfianza radical hacia las demostraciones de carácter puramente existencial de los teoremas, hacia las demostraciones propias del hacer global. Entonces, aquí vamos viendo que precisamente en esa perspectiva de Bishop, pues no tampoco es unificadora, y desde este campo lo que hace es que a nivel interno la práctica matemática se realiza como una crítica a la convicción de que el matemático se considera como un ser omnisciente, y que actúa como es el mismo universo matemático, o sea, que tiene como una fiabilidad, o que es absoluto en cuanto a su saber, y que permite con ello hablar, hacer demostraciones de lo existente, de lo que se puede hallar, sin dar mecanismo alguno para establecer tal existencia o para bien obtener aquello que dice poder ser obtenido. Creo que una parte de ello también ha sido la concepción que de manera externa, los que no somos matemáticos, hemos ido construyendo alrededor o frente a la perspectiva de lo matemático, cuando se considera como algo absoluto o como unificado. Estela está diciendo que omnisciente, que conoce todas las cosas. Sí, exacto. Como alguien y esa es como la perspectiva que tenemos acerca también de la persona que trabaja o enseña este campo, que es alguien que tiene como un dominio total. Es que hay una relación entre ese constructivismo y algo que había formulado el intuicionismo, en el sentido de que en el intuicionismo es una creación matemática. Al crearse algo, pues el creador sabe todo lo que le corresponde a su propia creación. Por eso es que hay esa omnisciencia a la cual se refiere posteriormente el análisis de Bishop. Y pues esto después se va fortaleciendo o tiene otros sustentos cuando se intenta reemplazar el matemático omnisciente
por algo menos observador y más dado a obtener procesos efectivos de cálculo, y se tiende a que el matemático venga de alguna manera ayudado por ese que él denomina el intruso, el computador. Entonces Sí. acaba de completar, ¿no? Tiene el control y el dominio de un saber, y ahora con estas posibilidades de el computador, y me imagino que si alguien escribe de cosas más recientes hablaría hasta de la inteligencia artificial y de todos estos otros Es aspectos. que es muy posible que se esté trabajando en eso, hace Claro. de que varios problemas matemáticos no resueltos de alta y pura matemática estén trabajándolos a través de modelos de inteligencia artificial de exclusiva especialidad matemática. Sí, es muy probable que eso se dé, y sobre todo si se da en una perspectiva de ese constructivismo actual apoyado por la computación con inteligencia artificial, porque el campo de omnisciencia estaría ahí eh, involucrado, porque todo lo que se cree allí es lo que es una negación total del platonismo, ¿no? Porque en el platonismo el matemático va allá a ese universo y trae de allá los objetos y las relaciones. Pero en este caso no, es una creación continua. Aquí me llama la atención, bueno, esta última sección del texto en el que dice que el constructivismo de Bishop, del cual estábamos hablando, que pretende apoyarse ideológicamente en Brouwer y los constructivistas franceses, aunque sea un apoyo meramente retórico, porque su apoyo es en el fondo el del apoyo del ordenador, lo que posibilita obtener el número pedido mediante la computación correspondiente, entra de lleno en lo que he calificado, dice el autor, en otros lugares de hacer computacional. En el fondo, tiene que dar paso a procesos de computación que permitan calcular de manera aproximada lo que desde el hacer global se demuestra con carácter existencial. Entonces, sí, es como que ahí encuentran definitivamente un apoyo fundamental en estos sistemas computacionales que cada vez se desarrollan Claro. más, y que pues a mí me pareció muy, muy interesante este documento. ¿En qué sentido? En que nos hace todo un desarrollo histórico de manera cronológica, ordenada y muy precisa, porque específicamente, bueno, lo digo desde la experiencia de cuando vi filosofía de la matemática, pues uno encuentra que aparecen las corrientes o las escuelas, pero no entiende cuál es como ese orden histórico de los debates. Y eso me parece muy importante en la forma como lo presenta este autor. Lo más importante es que de manera contemporánea pareciera que la tendencia es una tendencia de tipo constructivista con mezclas de neo-intuicionismo, donde todo el asunto de la formalización queda atrás, el asunto gilbertiano, porque como hay el apoyo computacional en este momento, y un apoyo computacional que es inicialmente de la computación que conocemos habitualmente de estructura binaria, pero ya se está trabajando también en computación cuántica. Y cuando venga el asunto de la computación cuántica, trabajando directamente con lo matemático, el asunto irá a unos niveles que no podemos sospechar, y que si se sigue la idea del intuicionismo o neointuicionismo, con ese constructivismo que planteaba Bishop, con el apoyo computacional, pues no se sabe a qué pueda conducirnos, o qué podamos encontrar realmente. Pero por lo menos esto me saca de una ignorancia tremendamente supina que yo pudiera tener de filosofía de la matemática, y me da pues por lo menos algunas pinceladas, y yo espero que quienes vean el video pues tengan alguna idea también general sobre lo de la filosofía de la matemática. Sí, y en particular pues con ello poder también ver cómo estas relaciones interdisciplinares que tú los has planteado desde una parte de nuestra charla de hoy, en relación a ver que estos problemas no solamente son de un campo en particular, sino están inmersos en la filosofía de las ciencias. Sí, de acuerdo.
De acuerdo. Yo no tendría más que señalar. Yo pararía allí, pero no sé si haya algún comentario adicional, pregunta o... Sí, si de pronto Armando tenga alguna pregunta o esto que le generó en sus reflexiones, o a Estela si lo quiere escribir. Sí. Bueno, es muy interesante el tema y realmente el texto es, digamos, muy completo. Es un texto que te abre unas expectativas, digamos, que uno realmente, yo por lo menos no tenía. Y me llama la atención, por ejemplo, esto que habla sobre los aspectos de simulación, que digamos que definitivamente al establecer modelos de simulación, ya las teorías pueden brotar digamos, de otro modo. Entonces, ¿por qué? Porque todo se puede hacer a través de un computador y todo simular. O sea, ya no, yo lo que veo es que las teorías generalmente tienen como una base, digamos, puede ser filosófica, matemática, etcétera, pero tienen como una base, mientras que a través del computador todo se puede simular. Entonces, uno puede simular la realidad, puede simular una teoría matemática, puede simular lo que quiera, porque la máquina definitivamente te está lanzando a N posibilidades. Y ahora que Francisco estaba mencionando la cuántica, pues no me quiero imaginar qué está ocurriendo en este momento. Entonces, digamos que la gran inquietud aparte de muchas, pero a la que me lanza es precisamente eso, ¿no? Hacia la cuántica y a todo ese asunto de que se pueden generar modelos y se prueba a través de modelos. Claro, la computación cuántica es muy distinta de la computación tradicional que tenemos actualmente, a pesar de que hay ordenadores que son supremamente complejos y ultra rápidos. La computación cuántica se basa en la apertura y cierre de circuitos que obedecen a las posiciones abierto y cerrado. Es decir, de abierto, si no estoy mal, es 1 y cerrado 0. A partir de eso está la estructura de la lógica que se utiliza, la lógica binaria, que es la base de la lógica de primer orden, lógica matemática, y con ello pues se han desarrollado todos los sistemas computacionales que conocemos con los programas, con toda la programación, todas las plataformas, todos los lenguajes computacionales. Y hasta ahí ha venido trabajando. Pero resulta que en la computación cuántica ya no son dos valores, ya no tenemos dos cajitas, una arriba y otra abajo con el 1 y el 0. Ahora tenemos es una esfera que es una esfera que pues tiene 360 grados por todos los lados de medición, y esos 360 grados son posibles respuestas. ¿Qué cantidad para un solo caso de respuestas pudiera haber? Pues cada uno de los puntos de esa esfera en los cuales estaría inmersa la pregunta o el cuestionamiento o la solución de un problema. Es una infinitud, yo diría, de puntos de salida y de respuesta. Entonces, esto hace que los procesamientos sean de una manera totalmente distintas y de una velocidad inmensa, pero para ello hay unos desafíos tecnológicos que tienen que ver que para poder hacer procesamiento cuántico que se hace a nivel de subpartículas atómicas, hay que tener esto en unos ambientes para poder hacer el procesamiento a través de las subpartículas. Tiene que haber un procesamiento donde los ambientes sean ambientes cercanos al cero absoluto. En el cero absoluto no hay movimiento de las partículas. Entonces se permite una fracción que es de menos de 1 grado del cero absoluto para que se pueda hacer el procesamiento cuántico. Los ordenadores cuánticos que hay actualmente, que son de laboratorio, tienen esos procesadores y lo hacen en unos ambientes de un escenario de enfriamiento cercano a los menos 273 grados Kelvin, o 0 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados.
Sí, también hay como este tema que nos recuerda aquí en este artículo, desde la matemática se han desarrollado los métodos de transmisión y almacenamiento de información, que a través de la criptografía, la codificación, y que también desde la matemática se ha puesto de relieve la noción de función recursiva de la computabilidad y se ha intentado precisar la noción de algoritmo. Pues uno piensa que el algoritmo lo es, no, se está intentando precisar la noción de algoritmo y que el intruso, que en el intruso se produzcan métodos numéricos de manejo de ecuaciones y diferencias en lugar de ecuaciones en diferenciales continuas y transformadas. Eso lo mencionó un señor Fourier, y sobre todo que desarrollo de programas como de algoritmos de computación para simular diferentes fenómenos de la física. Entonces, es una absoluta locura, ¿no? La importancia. Oye, para controlar la locura se nos está sirviendo. Sí, se está refiriendo a las transformadas de qué, ahora me olvidó el apellido que tú nombraste ahorita. ¿A Fourier? De Fourier, sí, las transformadas de Fourier, que eso se aplica, es para los campos en física. Y lo otro es que hay una relación directa entre lo que es algoritmo como mecanismo de operación matemática para la solución de problemas matemáticos con otro elemento que son las llamadas heurísticas en ciencia. Las heurísticas son procedimientos que resuelven problemas. En el caso del algoritmo, en matemática, es un tipo de heurística específico para el campo matemático, pero también hay algoritmos en computación, algoritmos en cálculo lógico, cálculo proposicional lógico, que son las secuencias de trabajo operativo que permiten la solución de problemas. Hay una mención aquí del programa Lions, que dice donde lo que se hace es manejar modelos para simular y representar cualquier tipo de fenómeno. Sí, ahí yo desconozco que sea, pero me imagino que tiene que ser un trabajo que se hace a nivel de redes de servidores en los cuales se puede hacer modelado de distintos tipos de fenómenos. Y el programa o la plataforma de computación en el cual se hace debe tener los niveles de complejidad con las heurísticas necesarias para el desarrollo de algoritmos que permitan hacer representación o simulación de los distintos fenómenos que se quisieran simular ahí. Sí, que son modelos apoyados con el ordenador. Y sí, correcto. Digamos, hacer una experimentación virtual de artefactos a construir. Y que digamos que dentro de eso hay unos factores que junto con la ruptura dialéctica ya señalada, han llevado a que algunos matemáticos y pensadores a replantear el papel del hacer matemático en cuanto al conocimiento, y sobre todo a replantear una serie de problemas epistémicos y metodológicos claves para el pensamiento. Entonces, sí, el computador lo es todo. De hecho, del lápiz, papel y borrador que tenía el matemático de hace un siglo, ya tenemos redes de computación. Sí, claro. Y que eso nos está llevando, digamos, a la organización de lo complejo. Sí, esto está relacionado con lo complejo. Y miren, una última, es que lo que está diciendo Armando con respecto a lo epistémico, dentro de esa visión estructuralista o de estructura que hay en la matemática, se va viendo un problema, y es que lo que se aprende, lo que se trabaja desde la parte epistémica, está relacionada también con el ejercicio de alguien que le enseña a otros y que le transmite esa información, pero que de una u otra manera se queda en el carácter de lo abstracto, y con ello lo que hace es pues precisamente generar problemas de orden epistémico en cuanto a asumirlo desde una perspectiva de que, bueno, esto es porque así lo he recibido de otros, y lo van asumiendo de una manera como
en esa perspectiva de lo verdadero, digámoslo entre comillas, como de esos problemas de la verdad matemática que se plantean allí, y que con ello lo que generan también son limitaciones en el proceso de cómo enfrentar los problemas epistémicos que hay en la construcción de conocimiento o en la generación de nuevo conocimiento matemático, porque obedecen esas posibilidades de repetir unos modelos que son enriquecidos a partir digamos, de las experiencias de los que son reconocidos como los que hicieron el aporte, pero que no tendrían una evidencia empírica y que se convierten más en una experiencia de abstracción, pero de pocas veces de cómo poderlo concretar en el mundo de los hechos. Bueno, sí, no, aquí también algo que, bueno, digamos, dentro de lo sorprendente de lo que anuncia este artículo, es que, digamos, hay una serie, digamos, de posiciones filosóficas del ámbito lógico que se vuelven, cuando estamos en búsqueda de teorías que se reencuentran con enfoques fundacionistas, y que desde una teoría causal del conocimiento se retorna a posiciones logicistas, estructuralistas, nominalistas, constructivistas, pero ahora no con la pretensión, no con la pretensión reflejada en el optimismo epistemológico de Hilbert de lograr una fundamentación definitiva, sino de búsqueda de fundamentos parciales. Entonces, eso también me llamó la atención porque digamos que la ciencia siempre ha tenido, pues siempre ha estado buscando una teoría definitiva, pero ahora con el tema de los modelos pues, se puede buscar fundamentos parciales. Eso es lo que entendí yo de es correcto, por eso yo señalaba que se comparara eso con lo que sucede en las ciencias de la vida o la biología, en lo que sucede en la física, y que se compare con lo que sucede en la matemática. No ha sido posible tener teorías unificadas. Bueno, les agradezco, muy amables. Muy interesante la temática, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, a ti, Celita, hasta luego, mi Astrid, felicidades. Hablamos.